todas las imágenes que vamos a necesitar, y ustedes me dicen, porque yo no los voy a ver, no voy a ver tampoco los mensajes, y abren el micrófono y me cortan para lo que necesitan, no hay ningún problema. Bien, vamos a ver si pueden ver. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla, chicos? Se ve perfecto, Eugen. Bueno, genial. Entonces yo las voy a maximizar a la pantalla y vamos a hablar un poco de algo que es un tema, en realidad, es un tema que es integrador, porque hablar de la irrigación y la inervación de órganos en general es integrador en cualquier segmento, en cualquier lugar topográfico, forma parte del repaso general cuando queremos a último momento hacer, digamos, una vista, una revisión en imágenes y demás. O sea, siempre los vasos arteriales, el recorrido de las venas y los drenajes linfáticos y los nervios nos ayudan porque su recorrido, digamos, nos actualiza relaciones fundamentalmente, y creo que es un poco, es algo es muy importante y es muy valioso tenerlo en cuenta. Si bien en general en los exámenes no se toma una arteria en particular o no se toma un recorrido demasiado específico, siempre está bueno saber las generalidades y un poco más en cuanto a los recorridos, como para, digamos, interpretar la irrigación y la inervación, y no estudiarla de memoria fundamentalmente. Bueno, cuando hablamos de irrigación, lo que hablamos siempre es del recorrido de los vasos arteriales y las arterias que llegan a los órganos. Cuando hablamos de las venas, es cómo es el drenaje venoso, que, digamos, evacúa de los tejidos de un órgano los desechos, y está, digamos, lo regresa a la circulación general. Los linfáticos, como importantes, vamos a ver en esta área dos, que son útero y mama. Normalmente pueden ser temas por sí solos, o sea, puede ser un tema de examen, linfáticos de útero o linfáticos de mama, por eso es importante tenerlas en cuenta, saberlos bien, son simples, hay que saberlos bien. Y la inervación que de los lugares en donde se encuentran estos órganos, en cuanto, digamos, a las parietales, a los lugares en donde que están en relación, o sea, hay algunos troncos nerviosos que forman parte de la inervación somática, que inervan las paredes de la pelvis e inervan parte de la fosa lumbar, que debemos reconocerlos y saber que existen, pero a ustedes fundamentalmente lo que más les van a tomar es la inervación autónoma o vegetativa de los órganos, de los aparatos reproductores del varón y de la mujer. Ahora, tengo, digamos, por experiencias de sus compañeros y demás, sé que los plexos son como un punto clave para algunos de los docentes, y las arterias también. Entonces, bueno, está bueno conocerlos un poquito y que podamos ir descifrando algunas cosas que nos sirven. Ustedes, bueno, yo voy a empezar con la descripción, voy a tratar de hacer así como sencillo, simple, para que ustedes lo puedan recordar, porque la idea es hacer como un repaso para que ustedes sepan, bueno, de esto no me puedo olvidar, de esto no me puedo olvidar, bien, porque seguro que son todas cosas que ustedes ya vieron muchas veces y que hoy necesitan como revisar rápido para hacer esa revisión y ese repaso general antes del examen final. Siempre que hablamos de la irrigación de un órgano, entonces siempre hablamos de sus arterias, de sus venas, de su drenaje linfático. Y cuando hablamos de la irrigación de los aparatos reproductores, tenemos que comenzar haciendo un breve, digamos, recorrido de lo que es la aorta abdominal, bien, que se acuerdan, porque seguro que lo vieron en el cursado, que la aorta lo vieron en nutrición y lo volvimos a ver en trabajo y tiempo libre. La aorta, digamos, desde su origen en el ventrículo izquierdo, desciende por el tórax, y cuando atraviesa el diafragma a nivel de la 12ª vértebra dorsal, dato que se nos puede preguntar, a nivel de D12, la arteria desciende por delante y un poquito hacia la izquierda de la columna vertebral hasta L4. Ese dato también lo tienen que saber. O sea, D12 y L4 son dos datos que tienen que retener y conocer. Con más nivel de L4, lo que hace la arteria es subdividirse o dividirse en dos ramas terminales. Algunos textos dicen tres porque consideran a la arteria sacra media como una rama terminal.
Otros textos consideran que es una arteria rudimentaria, que es un vestigio embriológico de la propia arteria aorta. Pero bueno, la que tienen que recordar es que se dividen sus dos vasos ilíacos primitivos, y estos ilíacos primitivos que no dan vasos colaterales importantes para el aparato reproductor, ustedes tienen que conocer solamente que luego de un recorrido de unos 6 o 5 centímetros, pasando por delante de la articulación que une el sacro con el ilíaco, que la tienen que conocer a esa articulación, luego de pasar por delante de la articulación, por fuera de esa articulación se divide en sus dos ramas terminales, que son la ilíaca medial, interna o hipogástrica. La pueden encontrar con todos esos nombres, de acuerdo con la nomenclatura anatómica que estén utilizando, y la arteria ilíaca externa. La aorta, la ilíaca interna y la ilíaca externa son las ramas que normalmente van a dar, o son los troncos grandes, troncos arteriales, que normalmente van a dar diferentes ramas que van a irrigar algún segmento, algún órgano de los aparatos reproductores, ya sea del varón o de la mujer. Por eso este gran recorrido general lo tenemos que saber, ¿bien? Eso es importante. La arteria ilíaca externa, cuando pasa por debajo de la arcada crural, a nivel de la región inguinal, se convierte en arteria femoral. Bien, hasta ahí es como por dónde va el tronco madre de todos los vasos arteriales que ustedes tienen que conocer. Ahora, hay un vaso arterial que es muy importante, que es este. Ese vaso arterial, que acá yo les estoy recorriendo con el puntero, que acá lo vemos, es el vaso gonadal. Ese vaso, que puede ser la arteria ovárica o la arteria espermática o testicular, bien, irriga al ovario o irriga a los testículos, dependiendo de si estamos hablando de un varón o de una mujer. Ahora, esa arteria son arterias pares, que nacen de la porción lumbar de la aorta, más o menos entre L2 y L3, puede ser un poquito más abajo, pero más o menos a ese nivel. Son dos, bien, y nacen de las caras laterales de la aorta, ¿ven? Como se ven acá, y lo que hacen es comenzar a descender. Este recorrido suelen preguntárselo porque en realidad esta arteria va acompañada de una cadena ganglionar que termina en los ganglios lateroaórticos. Bien, entonces, este vaso arterial no solamente, digamos, está acompañado de las venas, sino de los ganglios, como les decía, y también está acompañado de una rama del plexo solar que inerva vegetativamente al ovario y al testículo. Por eso el recorrido está bueno que lo conozcan y no es tan dificultoso. Lo que hacen cada una de las arterias, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, es descender oblicuamente hacia abajo y hacia afuera. O sea, desciende hacia abajo, valga la redundancia. Cuando desciende, pasa por la derecha, pasa por delante de la vena cava inferior, y la izquierda desciende por delante del uréter y del psoas directamente. ¿Qué hacen estas arterias una vez que llegan aproximadamente a nivel del el opérculo superior de la pelvis o el estrecho superior de la pelvis? Es dirigirse hacia abajo, bien, y se van orientándose o vienen descendiendo o comienzan a descender por delante de los vasos ilíacos externos. Es decir, una vez que descendieron en lo que sería el retroperitoneo en relación a la derecha con los grandes vasos, a la izquierda con el uréter, la derecha también, luego de estar en relación con la vena cava inferior, se relaciona con, digamos, el uréter, acá como se ve. Lo que hace es pasar por delante de la arteria ilíaca externa para terminar en el órgano en cuestión, ¿bien? O sea, termina en el, digamos, en el ovario, en este sector sería, esta es una pelvis de una mujer, ahí termina el ovario, o bien acompaña básicamente el recorrido de la arteria ilíaca externa hasta el orificio profundo del trayecto inguinal y sale por el trayecto inguinal para llegar hasta los testículos e irrigar a los testículos cuando estamos hablando de la arteria, digamos, espermática. La idea es que recuerden este recorrido que tiene el vaso en el retroperitoneo, porque eso, que algo este origen y esta situación anatómica, digamos, es importante para que ustedes, cuando estudian los linfáticos de ovario, los linfáticos de testículo y la inervación, tengan en cuenta que todo va a terminar, el drenaje linfático y el origen de los nervios vegetativos,
siempre en este sector del retroperitoneo, en la región del UNSCA, en la región retroduodeno-pancreática. Bien, es por eso que es importante. Además de que está acompañada de venas, bien, que son muy arrosariadas, muy tortuosas. Quiere decir que cuando nosotros decimos arrosariado significa que tiene como pequeñas dilataciones normalmente, a veces suelen sufrir calcificaciones, las hacen muy tortuosas, muy irregulares, y ascienden, digamos, para terminar hacia la izquierda en la vena renal izquierda, tanto que a la derecha termina en la vena cava inferior. Después hay un par de imágenes sobre esto, porque esto es importante y también es un dato que tenemos que conocer. Es decir, la arteria aorta, lo que hace la arteria aorta abdominal es, en su segmento entre D12 y L4, es dar, digamos, origen a la arteria ovárica o a la arteria testicular. Bien, eso, y van acompañadas de sus vasos en relación con los uréteres y con la vena cava inferior, dependiendo si estamos hablando de la derecha o de la izquierda. Bien, entonces, eso hasta ahí sería lo que correspondería a aorta abdominal que tienen que recordar. Hasta ahí, más o menos. ¿Lo recordaron? ¿Tienen alguna duda de esto? Aorta abdominal. Sí, no. Si me pueden contestar. No, profe, gracias. Bueno, bien, gracias por responder. Seguimos, yo les decía que la ilíaca primitiva prácticamente no da ningún ramo importante para digamos, los órganos y los elementos de los aparatos reproductores, pero después tenemos a la arteria ilíaca externa, que como decía, yo les explicaba, se convierte en arteria femoral y es importante. Esa arteria ilíaca externa da dos ramas que son importantes, que son la arteria epigástrica inferior. Esa arteria epigástrica inferior es esta arteria, ¿ven? O sea, esta es la arteria ilíaca externa que digamos, sigue al músculo zooastilíaco, se coloca, digamos, por dentro de él para salir de la pelvis hacia el muslo, y lo que hace es dar una ramita que hace como un calladito porque recurre hacia arriba, por eso se llama epigástrica inferior, recurre hacia arriba. Esta epigástrica o arteria recurrente, también la pueden encontrar con ese nombre, esta arteria epigástrica da esta rama. Esta rama que tenemos acá sale, digamos, de la pelvis por la porción, por el canal subcutáneo, o bien puede salir por, digamos, la arcada crural y se coloca entre los planos de un ligamento que se llama ligamento de Cooper. No importa, lo vamos a ver mejor en el ser humano y su medio, pero da una arteria que se llama arteria funicular o cremasteriana. Entonces, esta arteria funicular o cremasteriana irriga al paquete, digamos, que forma parte del cordón espermático cuando, digamos, estudiamos las vías espermáticas y los testículos, ¿bien? Entonces, no está dentro de los elementos del cordón espermático, pero, digamos, lo irriga o irriga las fascias que lo cubren. Entonces, para aclararles, la arteria ilíaca externa da la rama epigástrica inferior, y esa epigástrica inferior da la funicular, que se encarga de irrigar en parte las fascias y elementos del paquete del cordón vascular, incluso del cordón espermático, sin pasar o sin entrar en el interior del trayecto inguinal. Lo que le van a preguntar es qué rama da la ilíaca externa, posiblemente, o de dónde se origina la arteria funicular. La arteria funicular, acuérdense ustedes que es de todas las arterias que irrigan los aparatos reproductores en la pelvis, es la única que no nace de la arteria ilíaca interna, sino que no nace de la arteria ilíaca externa a partir de la epigástrica. Eso es lo que ustedes tienen que conocer. Y después nos encontramos con esta gran arteria, que la tenemos que conocer muy bien, que es importante, que nos habla de, digamos, toda la irrigación de la pelvis y que también se pone en evidencia el desprendimiento de sus ramas en relación a la anatomía y las relaciones anatómicas que hay entre los órganos entre sí,
porque la arteria ilíaca interna, que es esta que tenemos acá, esta es la arteria ilíaca interna. ¿Ven? Esta es la aorta, esa sería la ilíaca primitiva, esta es la ilíaca externa y esta es la ilíaca interna. Ven que la ilíaca interna tiene ramas que se van hacia afuera, esta es la pudenda interna que se va un ratito hacia afuera, pero después se vuelve a meter, y tiene muchas ramas a las que llamamos viscerales que van a los órganos. Y van naciendo estas ramas en sentido cefalocaudal de acuerdo con la disposición que tienen los diferentes órganos a la cavidad pelviana. Entonces, el primer vaso arterial que nace es la arteria que se va que va a irrigar la región obturatriz, el agujero obturador, la región inguinal, es decir, es la arteria obturatriz. Después van a ser, o sea, eso es un vaso que no es visceral, es un ramo arterial que va a la pared, pero que algunas veces manda algunos ramitos a la parte superior de la vejiga, como lo vamos a ver en el ser humano y su medio. Tanto para esto no nos interesa, para los aparatos reproductores, pero es solamente para que ustedes recuerden que está, digamos, que una vez que ustedes conocen la disposición de los órganos en la pelvis, las ramas que da la arteria hipogástrica o ilíaca interna se van desprendiendo dependiendo de esas relaciones. Entonces primero nace la vesical inferior y por detrás nace esta arteria, ¿ven? Que va al útero y a la vagina. En este caso, esta es una imagen del Netter, que es un atlas, o sea, es bastante antiguo, y que tiene algunas variaciones, y hay muchas variaciones anatómicas en relación a de dónde se desprende esta arteria uterina. La arteria uterina, o sea, sí se desprende siempre detrás o por debajo de la vesical inferior, pero, digamos, muchas veces esta arteria no da a la arteria vaginal, y la arteria que va a la vagina nace directamente del tronco de la ilíaca interna sin desprenderse de la arteria uterina. Es decir, la arteria uterina, la arteria vaginal, las dos nacen de la arteria ilíaca interna. La arteria uterina, como ustedes ven acá, ¿ven? Pasa por encima del uréter, esa relación tan importante que siempre se les pregunta en esta unidad y que es importante porque tiene implicancia quirúrgica, pasa por encima de ella como si fuese un puentecito y comienza de alguna manera a recorrer el cuerpo del útero y la cara lateral de la vagina para básicamente dar todos los ramitos que van a terminar en el útero, en el cuerpo o en el cuello. Y fíjense que acá la arteria vaginal se desprende de la uterina, pero como yo les decía, puede desprenderse directamente del tronco. Por detrás tenemos a las rectales o hemorroidales inferiores, y por detrás y por debajo tenemos a la arteria pudenda interna, que es la arteria del periné, es decir, que se va a encargar de irrigar la parte final de la vagina, la uretra, los cuerpos cavernosos, los cuerpos esponjosos, toda la región que atraviesa los segmentos de la pelvis que se encargan de alguna manera de atravesar el periné. Entonces, todas las arterias viscerales de la arteria ilíaca interna serían estas: la vesical inferior, bueno, la prostática y la vesícula diferencial, obviamente que la vamos a ver en otra imagen, la uterina, la vaginal y la hemorroidal media. Después hay otras que son arterias, digamos que son parietales, como la uterina, la obturatriz, la glútea superior y la glútea inferior. A esta antes se la llamaba glútea directamente y a esta se la llamaba isquiática, pero ahora se la llama glútea superior y glútea inferior solamente. Esas son las ramas de la arteria ilíaca interna más groseras. Después hay otras más pequeñas que van a la pared, que no nos va a interesar ahora. Por ahora nos interesa que se acuerden de la prostática y de la uterina y de la vaginal. En el hombre su homólogo, en el varón quiero decir su homóloga, sería la prostática y la vesícula diferencial. Disculpen, Dentro de las ramas intrapélvicas que da esta arteria, la ilíaca interna, tengo algunas pequeñitas ramas, como esta es la obturatriz, que lo que hacen es irrigar la pared posterior de la pelvis, como son la arteria iliolumbar y las arterias sacras laterales, ¿bien? Y después las hay extrapélvicas, que son las que les dije antes, la obturatriz, la glútea, la isquiática, que ahora también se la llama glútea inferior, y la pudenda interna. La pudenda interna es de todas las que ustedes tienen que recordar. ¿Por qué es la que ustedes tienen que recordar la pudenda interna? Porque es la que irriga
los cuerpos cavernosos del platirría, los órganos eréctiles y la finalización de, digamos, la finalización del aparato reproductor, o sea, la parte más distal que está fuera del tronco de los aparatos reproductores. Eso es lo que les quise decir. Y con respecto a esta arteria, que es la obturatriz, ¿ven? Que está acompañada de ese nervio, que es el nervio obturador, y que es lo mismo que es esta, la obturatriz, ¿ven? Esa arteria obturatriz, cuando hace todo su recorrido para llegar al canal subpubiano y hacerse externa, en el inicio forma o está en el trasfondo de la famosa fosa ovárica que ustedes estudian o por ahí estudiaron que, digamos, en el fondo de la fosa ovárica en una mujer nulípara se encuentra la arteria obturatriz y el nervio obturador o el tronco lumbo nervioso lumbosacro. Es por eso un poco que la tienen que recordar a la arteria obturatriz, porque por encima de ella, en su origen, se ubica, digamos, el ovario en su fosa, está en el fondo de esa fosa. La arteria ovárica, bien, cuando llega, bien, al ovario, es esta la arteria ovárica, y esa arteria ovárica está acompañada de un ligamento del ovario, que es el ligamento suspensorio, por eso el ligamento suspensorio del ovario es el ligamento más importante que suspende realmente al ovario en su ubicación. Esta arteria ovárica da ramas para el ovario, donde se va a introducir en el borde anterior del ovario, donde el hilio del ovario está en el borde anterior del órgano. Acuérdense que el órgano tiene una pared interna, una pared externa, dos polos, si lo recuerdan, y dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Bueno, en el borde anterior entran las ramas terminales de la arteria ovárica, ¿ven? Y la otra rama, la arteria ovárica, que es esta, que se llama tubárica externa, que irriga a través de ramos cortos a la trompa uterina, ¿bien? O la trompa de Falopio, como la quieran llamar. Y por otro lado, tienen aquí a la arteria uterina, como la vemos, la arteria uterina da también ramitos al ovario, es decir, el ovario está irrigado por la arteria ovárica, que tiene su origen en la aorta abdominal y que ya describimos todo el recorrido que hace, y por ramitos de la arteria uterina que se desprende cuando se une con la arteria ovárica en su finalización. Este ovario hace ingresar todos sus vasos a nivel de su hilio, que es el borde anterior del órgano. Es el borde anterior del órgano. ¿Bien? Acá tenemos a la arteria ovárica, nuevamente, ahí con sus ramas, ahí tengo la pinza aórtico-mesentérica, que también se la pueden preguntar. ¿Bien? Y acá tenemos a la arteria uterina, fíjense, esta es la arteria ilíaca primitiva, acá tengo la arteria ilíaca externa que está saliendo de la pelvis, y acá tengo la ilíaca interna. ¿No? Se ve perfecta. Esta ilíaca interna da toda la ramita que fuimos diciendo. Fíjense, acá tengo la obturatriz, que está ahí, la arteria umbilical, que se va hasta la cicatriz umbilical, que es la primera en desprenderse, y después tengo esta, que justamente esta arteria es una parte, una arteria que generalmente va a dar una ramita que va a ir al cuerpo del útero y otra al cuello del útero, que es la arteria uterina. Esta arteria uterina pasa por arriba de ese conducto que va a la vejiga, ¿ven? De un lado y del otro, que es el uréter. Acuérdense ustedes, esa memotecnia que siempre decimos, esa frase que es: el agua pasa debajo del puente. El puente, en este caso, es la arteria uterina y el agüita sería lo que pasa, digamos, junto con el uréter por debajo de la arteria. Bueno, lo importante es que se acuerden que esta arteria uterina se desprende de la ilíaca interna, que en su recorrido se introduce dentro o está acompañada por el ligamento de McEnroe o el ligamento cardinal o principal del útero, que en la base de los ligamentos anchos pasa por encima del uréter y luego se divide en diferentes ramas que van al cuerpo y al cuello. ¿Bien? Ahí tenemos cómo es que se introduce la arteria uterina y las ramas que van al cuerpo, las ramas que van al cuello y otras que se pueden desprender que van a la vagina. ¿Ven? Ahí tengo, esta es una imagen de Elmore, donde tengo la arteria uterina, que va a dar ramas para el cuerpo, para el cuello, y acá tengo la vaginal independiente. Acá tengo la ovárica, y ese sería el borde anterior del ovario.
La uterina tiene todo un recorrido bastante importante. Se mete las ramas como perforantes, ¿bien? Que se introducen en el miometrio, y en el miometrio lo que hacen es dar ramas que tienen forma de arco, por eso se llaman arciformes, de las que se desprenden nuevamente rayos que terminan en ramos helicoidales que forman como una hélice, somos súper enrolladas, que forman o que irrigan lo que sería el endometrio, que es la parte, digamos, funcional del órgano que cae en cada una de las menstruaciones. Bien, entonces, este recorrido de los ramos perforantes, los ramos coronarios o los ramos arciformes y los ramos radiales, junto con esos que vienen con su finalización, que es la espiralización de la arteria, lo tienen que conocer. Pero lo más importante de todo, que tienen que acordarse que la uterina es rama de la ilíaca interna, ¿bien? Y que de esa uterina se desprenden ramos que van a ir al ovario y también los ramos tubáricos internos, ¿ven? Que es que se van a anastomosar con los tubáricos externos de la arteria ovárica para formar este arco vascular del que se desprenden diferentes ramitos para la trompa. Entonces, la trompa uterina está irrigada tanto por la arteria uterina como por la arteria ovárica, en sus segmentos externos por la ovárica, en sus segmentos internos por la arteria uterina. ¿Bien? Eso es un poco lo que tienen que recordar. Y después tienen esta arteria, que es una rama, la vaginal, también llamada vaginal principal, que puede nacer independiente o puede desprenderse de la uterina. Puede nacer del tronco de la ilíaca interna o bien se puede desprender de la uterina, como dije antes. Y lo que hace esta arteria es dar ramas a las paredes, dividiéndose en anteriores y posteriores, y en el sector anterior se anastomosan entre sí, formando una gran arteria vaginal larga, que es esta. ¿Ven? Entonces, esa arteria, o sea, se anastomosan las ramas, es el órgano de la vagina, es el órgano copulatorio en la mujer, está extremadamente irrigado, y la rama vaginal puede proceder de la uterina o bien de la ilíaca interna, y su recorrido, como ustedes lo ven acá, es descendente desde externo a interno y oblicuo hacia adelante. ¿Bien? Eso es lo que tienen que recordar. ¿Bien? Eso es. No tiene muchas relaciones importantes. Obviamente que está en el espacio pelvis rectal superior, acompañada de un montón de tejido cerebral adiposo y de los vasos venosos. Aprovechando un poco la imagen, por ahí es importante, quiero rescatar esto, que lo digo siempre, pero que a veces, digamos, lo digo en realidad, no es que lo digo yo, dicen todos los textos, pero trato de recordárselo siempre para que, si tienen que hablar de algunas relaciones importantes, siempre se acuerden que en la pelvis las arterias son siempre anteriores con respecto a las venas. Las venas tienen una disposición posterior con respecto a las arterias y se ubican generalmente siempre por detrás y van teniendo un recorrido ascendente y más hacia la derecha para formar a la vena cava inferior a la derecha de la arteria aorta abdominal. Y así comienza a ascender. Ahí tenemos a la aorta con todas sus ramas y ahí tenemos digamos, las venas que se ubican a la aorta, perdón, a la ilíaca interna, quise decir, con sus ramas. Ahí vemos nuevamente a la arteria obturatriz, ramas sacralaterales, son las ramas estas que se llaman parietales. Y dentro de las mal llamadas parietales está la pudenda interna, que es esta. ¿Ven? Esta arteria merece una lectura, digamos, un poco más exhaustiva que el resto, quizás porque tiene un recorrido bastante importante, es importante el recorrido y es largo el recorrido. Entonces, lo que hace la arteria es originarse como un tronco terminal de la ilíaca interna, dirigirse hacia atrás y sale por la escotadura ciática mayor de la pelvis, contornea a la espina ciática y se vuelve a introducir por la escotadura ciática menor nuevamente al perineo. Se introduce dentro de lo que se llama fosa isquiorrectal, ven, acá lo vemos, sale por la escotadura ciática mayor,
se vuelve a meter por la escotadura ciático menor, se introduce dentro de la fosa isquiorrectal, como vemos acá estamos dentro de la fosa isquiorrectal, ahí se ve bien, y después se introduce en un conducto que queda limitado por la aponeurosis del periné y del músculo obturador interno, que se llama conducto de Alcor. En este conducto, la arteria va acompañada de sus venas y de su nervio y recorren el periné hasta llegar a la finalización de este conducto, donde se va a encontrar con un espesamiento de la aponeurosis, que en ese momento recibe el nombre de ligamento transverso de la pelvis, y sale con el nombre de arteria dorsal del pene o arteria dorsal del clítoris. ¿Ven? Entonces, fíjense que es una arteria que entonces nace en la pelvis. Sale de la pelvis por la escotadura ciática menor. Lo que hace es rodea a la espina ciática y se mete a la escotadura, por la escotadura ciática menor, sale por la ciática mayor, contornea la espina ciática, se mete a la escotadura ciática, se mete por la escotadura ciática menor a la fosa isquiorrectal, recorre la fosa isquiorrectal lateral a el recto, donde da las ramas anales o rectales, y luego se introduce en el conducto de Alcor. Y finalmente, luego de salir del conducto de Alcor, da la arteria dorsal del pene. Bien, esta arteria, en su recorrido, además de dar los ramos anales, da ramos vulvo-uretrales, bien, para el vulvo y para la uretra. Bien, o sea que lo que hace es irrigar al vulvo, bien, y la dorsal del pene irriga al cuerpo cavernoso, por eso se encarga de irrigar a los cuerpos eréctiles. Bien, entonces fíjense que todo el aparato copulatorio del hombre, estamos hablando del pene, bien, con la uretra que está en el interior, el conjunto de los órganos eréctiles y todas sus fascias, está irrigado por la arteria pudenda interna, bien, a través de sus ramos vulvares y a través de la arteria dorsal del pene. En tanto que, si hablamos de la próstata en el varón y las vesículas seminales, están irrigados por ramas prostáticas y vesículos deferenciales que nacen directamente de la arteria, digamos, ilíaca interna en el interior de la pelvis. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, bueno, esta es una arteria rectal, acá tenemos la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna con sus ramas, la glútea superior, la glútea inferior, y acá tenemos la pudenda interna como la pueden ver. Bueno, acá tenemos el recorrido de la dorsal del pene, bien, que tiene como una rama superficial y una rama profunda, que dependiendo de si está por encima de la fascia o por debajo, digamos, va a ser, la vamos a llamar superficial o profunda. Y esas arterias dan esta rama, que es la arteria profunda del pene o cavernosa, y esta otra rama, que es la rama uretral, la da esta arteria pudenda interna, que sería, perdón, esta. ¿Ven esa rama que ven ahí, que son que nacen de la arteria pudenda interna? Son las ramitas que vemos que luego acá se introducen en el cuerpo esponjoso para dar irrigación a la uretra. Y estas ramas, que son las profundas, que caminan, o cavernosas, que digamos están en el trayecto del cuerpo cavernoso, son las ramas profundas del pene. Bien, y la rama superficial del pene son estas. Están ahí, están ahí. Las ramas superficiales y las ramas profundas. Las profundas o las superficiales van a depender de si están arriba de la aponeurosis o debajo de la aponeurosis. Entonces le preguntan, ¿cómo está irrigado el pene? Está irrigado por las arterias dorsales del pene, y la uretra en el interior del pene está irrigado por los ramos uretrales, ramos de la arteria pudenda interna. Todo es arteria pudenda interna, ¿bien? Los escrotos, sus fascias y el pene están irrigados por la arteria pudenda interna, en tanto que los testículos están acompañados por la rama testicular que viene descendiendo desde la región lumbar o el retoperitoneo y atraviesan todo el trayecto inguinal hasta que se hacen externos e irrigan al órgano. ¿Ven? Entonces ahí tenemos la arteria espermática, ven todo el recorrido que hace, en tanto que la arteria deferencial, que es esta otra que va al conducto deferente y después agarramos también para el epidídimo, esa arteria deferencial nace de la ilíaca interna. Es decir, todo el aparato reproductor del varón
y de la mujer está irrigado por la arteria ilíaca interna, menos la gónada específicamente, es decir, el ovario o el testículo. El testículo, esta es la rama testicular, que va a dar una rama, o la rama gonadal, que va a dar una rama testicular propiamente dicha, y una rama ependimaria. Y esa rama que vemos acá es una rama que acompaña a todo el trayecto digamos, del cordón espermático y es la arteria deferencial. Bien, acá tenemos los vasos prostáticos y deferenciales, que como yo les decía, acá tienen a la próstata, miren la irrigación venosa que tiene, una potente, digamos, un potente plexo venoso, bien, que va a terminar dando las prostáticas que van a formar luego la ilíaca interna, pero ahí de acá ahí están haciendo, por debajo de la vesical, los vasos que van a la próstata y a las vesículas. Acá tenemos lo mismo, a la próstata, a las vesículas y al conducto deferente. Entonces, el conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata o glándulas vesiculares y la próstata están todos irrigados por ramitos diferentes que proceden de la arteria ilíaca interna en la pelvis. Todos estos vasos tienen un recorrido descendente, anterior hacia anterior, o sea, desde atrás hacia adelante, y están envueltos en tejido celular adiposo, mucho tejido celular adiposo, acompañado de grandes plexos venosos. Esto es con respecto a las venas. Las venas, la vena dorsal del pene, como esta, como vemos acá, que tenemos acá, la vena dorsal del clítoris, en este caso, perdón, del clítoris acá, o bien del pene, si hubiésemos tenido una pelvis de un varón, van digamos, a pasar por unos, van a atravesar el periné, quiero decir, a través de esos ligamentos, al ligamento transverso, y van a formar unos vasos que se llaman retrosinfisianos, esta es la sínfisis pubiana, y lo que hacen es, de alguna manera, drenar su sangre venosa en un plexo que van a construir entre todos por delante de la vejiga, y en este caso lateral a la vagina o bien a la próstata, y ese plexo que es lateral, anterolateral en la región de la pelvis, recibe el nombre de plexo de Santorini. Y ese plexo de Santorini tiene su origen de todas las ramitas que nacen superficiales y que acompañan a los vasos dorsales del pene, ¿bien? Y luego se reconstituyen en vasos venosos que van a terminar en la vena ilíaca interna. ¿Ven? Las venas uterinas son tremendas, forman un gran plexo y este plexo va a drenar formando venas que van a terminar en la vena ilíaca interna. Es decir, hay una vena uterina, hay una vena vaginal, pero antes esa vena vaginal digamos, o esa vena vaginal o esa vena uterina se origina en un plexo muy florido, muy profuso que acompaña al órgano. Esto es importante que lo recuerden por si ven en alguna vez, digamos, la anatomía en vivo, o son, digamos, médicos que están dedicados a los métodos de diagnóstico por imágenes o bien que necesitan recordar mucho de la anatomía. Acuérdense que como en el resto del organismo hay una arteria y una vena, siempre dos venas profundas acompañando a cada arteria, en este caso hay plexos venosos. ¿Bien? Bueno, y acá tengo la vena obturatriz, la arteria obturatriz, y este nervio es el nervio obturador. Este paquete siempre va junto, está junto por todos lados, y por él o delante de él descansa el ovario en su fosa ovárica. Bien, si bien no irriga ni inerva nada que a nosotros nos interese, o porque por lo menos ustedes ahora pared y partes blandas y todo esto no le van a tomar, recuerden que el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena que la acompaña, obviamente, está en el fondo de la fosa ovárica. ¿Bien? Bueno, y acá vemos, la idea es que ustedes recuerden esto. Tenemos a la aorta, naciendo de la aorta ustedes saben que a nivel de D12 o L1, generalmente L1, tenemos el recorrido, el origen, perdón, de esta arteria que es la arteria mesentérica superior. Y justo por debajo de ella, interponiéndose entre la arteria mesentérica superior y la cara anterior de la aorta, tenemos a la vena, que en este caso sería la vena renal izquierda. La vena renal izquierda muchas veces
por alguna situación especial, digamos que no es normal, puede ser comprimida por esta arteria, por ejemplo, cuando se desprende la masa de asas intestinales y cae dentro de la cavidad pelviana, arrastra con ella la arteria y la acerca a la pared anterior de la aorta. Por eso, ¿qué hace? Colapsa o como que clampea o obstruye el recorrido de la vena renal. Entonces esto hace que las venas que drenan en la vena renal izquierda, digamos, no puedan drenar y no siguen el curso normal de la circulación sanguínea y comienza a extasiarse la sangre venosa en los órganos que drenan en esa vena. Es decir, la extasia es como la acumulación de sangre porque hay una obstrucción en algún lugar. Entonces, comienzan a ponerse dilatadas y varicosas estas venas, por eso este es el origen de las varices del ligamento ancho en la mujer o el varicocele en el varón. Por eso hay que recordar la presencia de esa pinza aórtico-mesentérica. ¿Por qué? Porque las venas gonadales, ya sean las espermáticas o ya sean las ováricas, drenan a la izquierda en la vena renal del lado izquierdo, en tanto que a la derecha drenan directamente en la vena cava inferior. La cava inferior es la que recibe toda la sangre venosa, ya sea las renales o las gonadales, pero la gonadal izquierda, antes de llegar a la vena cava inferior, drena en esta vena que es la vena renal izquierda. Por eso esta pinza aórtico-mesentérica es como importante que lo recuerden. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos los distintos vasos. Ahí tengo la vena ilíaca externa, la vena ilíaca interna, el tronco posterior, la formación de la vena ilíaca primitiva, que de su reunión con la otra homóloga va a formar la vena cava inferior, y ahí vemos cómo toda la sangre venosa de los diferentes órganos va a formar la vena ilíaca interna. Ahí tengo los vasos ováricos, cómo van a ascender, ahí tengo las venas uterinas, las venas vaginales y demás. Acuérdense ustedes que en su origen estos vasos venosos hicieron un plexo, se plexifican. Hasta ahora, ¿alguna duda tienen, chicos? Capaz que fui medio rápido. No, profe. No, me parece que me olvidé de decirles algo. Vuelvo sobre una imagen, esta imagen. Quiero a ver si me sirve esta imagen para explicarles. No sé si los docentes rescatan esta relación, pero yo te las quiero contar. Ven que el cordón espermático, dentro de los vasos del cordón espermático tenemos a la arteria espermática, a la arteria deferencial y por fuera tenemos a la funicular, pero por fuera. Esas son las arterias, o sea, la deferencial y la espermática, pero tenemos un plexo que es el plexo espermático anterior y el plexo espermático posterior. Lo que yo les quiero contar es que el plexo espermático anterior drena, que sería drena directamente en la vena cava inferior, ¿bien? Y este plexo posterior que tengo acá drena en la arteria en la vena epigástrica. Un minuto, chicos, que me están llamando por teléfono, un segundo. Hola, Diego. Bueno. Bien. Perdón, chicos. Sí, Diego, decime. Perdón. Sí, Diego, estoy dando una clase. Online. No, decime, ¿qué necesitabas? Porque Marina tiene mi llave. ¿Hay una pierna ahora? ¿Querés que le diga a Marina si está? ¿Por qué no le llamás a Mar? Porque Marina no sé si capaz que está todavía más papu. Porque ella te quedó con mi llave. Yo me vine a mi casa a dar la clase. Preguntale por el capaz que está o capaz que te puedo acercar y está dando vuelta todavía por ahí. Y ella tiene la llave, así que capaz que está tener. Listo. Bueno, Diego, un besito. Chao, chao. Perdón, chicos, mil disculpas. Lo que yo les quería como señalar que es importante es que, no es que sea importante, pero como se lo describen a los textos y capaz que lo pasan por alto y alguno lo quiere rescatar y lo quiere comentar, y para mí está bueno, es que el plexo espermático anterior, que sería drena directamente su sangre venosa en la cava inferior, pero sería la cava inferior a la derecha y a la izquierda, en la vena renal izquierda,
pero directamente los vasitos posteriores van, digamos, a los vasos ilíacos y después van a la vena cava inferior, como que tienen los plexos pambiniformes un recorrido diferente. Ya que estamos en una clase de repaso, les recuerdo que los elementos del cordón espermático, cuáles son, los tienen que súper conocer. Es re importante, es pregunta de examen esta, ¿bien? Esta es bien pregunta de examen. ¿Hasta acá alguna duda que les quede, que quieran saber, que me quieran preguntar, alguna duda que pueda surgir de esto, que le hayan comentado, que toman, que quieren saber? ¿No? ¿Sí? No, profe, gracias. Bien. Bueno, ahora, cuando nosotros estudiamos los linfáticos, siempre sabemos que los linfáticos acompañan a diferentes ganglios que se encuentran o en pelvis o en abdomen. En este caso, los grupos ganglionares de la pelvis, digamos, acompañan a los grandes vasos que están en la pelvis. Entonces vamos a tener ganglios ilíacos primitivos, los ilíacos externos y los ilíacos internos. Es decir, las cadenas ganglionares en general tienen los mismos nombres que los vasos sanguíneos y acompañan a esos vasos sanguíneos colocándose laterales a ellos, mediales, superiores, anteriores, posteriores. Por eso los textos les dicen la cadena o el paquete ganglionar preaórtico, retroaórtico, o la cadena ganglionar anterior del grupo ilíaco externo, y así sucesivamente. Es como que tienen una ubicación en relación a un gran vaso, pero en general tienen el nombre del vaso sanguíneo al que acompañan. Entonces tenemos cadenas ganglionares en la pelvis y cadenas ganglionares en el abdomen. En el abdomen, los ganglios abdominoaórticos, bien, y los de la pared anterolateral, pero fundamentalmente los ganglios abdominoaórticos, son los más importantes que ustedes tienen que recordar ahora, que serían estos que están acá, los abdominoaórticos, fundamentalmente los lateroaórticos. ¿Por qué? Porque se ubican en el origen de los vasos, digamos, ováricos o de los vasos espermáticos y drenan, por lo tanto, la linfa de los testículos y también del ovario. O sea, la cadena de la red colectora principal que tiene el ovario, que tiene el testículo, o sea, el drenaje principal linfático de estos dos órganos, de estas dos gónadas, son los ganglios que se llamamos retroperitoneales, que son los ganglios abdominoaórticos o lateroaórticos. Entonces es como muy importante jerarquizarlos y tenerlos en cuenta, ¿bien? Y acá tenemos, además de los que están en el interior de la pelvis, bien, ya sea en la pelvis de una mujer o de un varón, tenemos estos ganglios que están ubicados aquí, que son los ganglios inguinales. Los ganglios inguinales reciben la linfa en general de los órganos genitales externos, pero de los órganos genitales externos, claramente, también del muslo y del miembro inferior, obviamente, pero también de vías espermáticas y del útero. ¿Por qué? Porque el útero, a través de este ligamento, que es el ligamento redondo que vemos acá, tiene una comunicación con la región inguinal, porque ese ligamento redondo termina finalmente en el monte de Venus a la mujer, luego de atravesar todo el trayecto inguinal. Entonces, ese detalle es importante. En esta, que es la región inguinal, entonces está este grupo ganglionar que se llaman inguinales. Y estos inguinales pueden ser superficiales o pueden ser profundos. ¿De qué les parece que va a depender que un grupo ganglionar sea superficial o sea profundo? ¿Qué les parece a ustedes? Son profundos los que están por debajo de esta fascia, ¿bien? Son profundos los que están por debajo de la fascia crural y son superficiales los que están por encima de esa fascia. Entonces, los que están por arriba de la fascia son los inguinales superficiales. Y estos que están por debajo de la fascia son los inguinales profundos. Ahora, en la parte profunda, tenemos a esta vena, que es la vena femoral, y esa vena femoral recibe a esta vena que estamos viendo acá, que se llama vena safena magna o vena safena interna,
que está acompañada de un conjunto de ganglios que son los ganglios inguinales. Y esos ganglios inguinales, si nosotros hacemos imaginariamente dos líneas digamos, perpendiculares entre sí, una paralela a la vena femoral y otra, digamos, que pase a nivel del callado de la vena safena, ¿sí? A este nivel, vamos a dividir a esta región inguinal en 4 cuadrantes, en 2 cuadrantes superiores y en 2 cuadrantes inferiores, uno superexterno, superinterno, inferoexterno, inferinterno. Entonces, estos cuadrantes hacen que a veces ustedes pueden, la división en esos cuadrantes hace que el grupo inguinal profundo se subdivida en un grupo superinterno, superexterno, inferinterno, inferexterno. Por ahí se lo dividen en grupos superiores, inferiores, externos e internos, es justamente por esta división en cuadrantes que hay en la región inguinal, cuyo parámetro es la desembocadura de la vena safena interna en la vena femoral. Se los cuento por si lo leen. Lo que nos interesa a nosotros es que se acuerden que existen estos ganglios inguinales. Yo recuerdo hace muchos años cuando cursé patología, que una profe de patología me decía que nunca un médico debe mandar uno de estos ganglios inguinales que están ubicados acá para ser evaluados, digamos, patológicamente, a través de una biopsia, porque son muy reactivos y generalmente están muy hipertrofiados y en general, como tienen reciben linfa de tantos territorios, puede ocurrir, digamos, que el aumento de tamaño del mismo es solamente por una hipertrofia de su función, porque funcionan excesivamente mucho a lo largo de toda la vida del paciente, ¿bien? Entonces, que no son los mejores ganglios para biopsiar, justamente por esa red de conexión que tienen con tantos territorios y con tantos órganos. Bueno, y acá vemos diferentes ejemplos, esquemas. Miren, acá están todos los ganglios ilíacos externos, acá están los ilíacos internos, acá están los ilíacos primitivos. Hay por delante del sacro y del promontorio los ganglios posteriores o del sacro y del promontorio. Hay acompañando, ven acá, esto es de ilíaca externa, pero miren que ahí abajo hay unos vasitos. No sé si lo alcanzan a ver, esos vasitos, a ver si agregando la imagen. Permiso, vamos a ver si puedo tener un toquecito de la imagen, capaz que se ve un poco mejor. Quiero que vean esto. Miren, ven que acá está, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá tengo el nervio y la arteria y la vena obturatriz, quiero decir, y que hay un conjunto de ganglios. Esos son los ganglios obturadores. Hay una cadena ganglionar obturatriz. Bien, entonces esa cadena ganglionar obturatriz recibe a veces la linfa de próstata, como importante para tener en cuenta. Los linfáticos de próstata también tengan en cuenta que son importantes. Miren, los linfáticos del órgano de copulación del varón, o sea, del pene, fíjense a dónde van. Van a los ganglios inguinales, a los ganglios ilíacos externos y a los ganglios ilíacos internos. Y de allí irán a los primitivos y de allí irán a los lateroaórticos. Fíjense, bueno, este es vejiga que no nos interesa, pero fíjense en la próstata. La próstata va a los ganglios inguinales y a los ganglios ilíacos primitivos. Pero también la próstata que está acá, fíjense que van a los del promontorio. Y también va, como lo vemos acá, a los ganglios obturadores. Fíjense que son todos los mismos ganglios, ¿bien? Siempre hacia posterior van a los ganglios del promontorio y lateralmente y hacia afuera van a los ganglios ilíacos internos y los ilíacos externos. Y no se olviden los que son bien superficiales, como por ejemplo el pene, por ejemplo, los escrotos, por ejemplo, la relación que tienen con los ganglios inguinales superficiales. El útero, por su patología, per se, básicamente, si quieren saquen, esto es una imagen que esto está buena, esta manera simple de verlo, como lo tienen en el cuaderno del estudiante, pero si quieren pueden tomar la imagen, capturen una imagen de esto, o si no yo les mando la clase, o esta clase está en todos lados, está dando vuelta por todos lados, no hay problema, la van a encontrar fácilmente. Los linfáticos de útero, como yo les decía con anterioridad, es un tema que puede ser un tema de examen. Básicamente, el tema de examen puede ser linfáticos de útero. ¿Bien? Entonces,
Los linfáticos de útero se dividen en dos partes, como se divide el útero. El útero en realidad se divide en tres partes, el cuerpo, el istmo y el cuello. Bueno, en sus linfáticos se dividen en los linfáticos del cuerpo y los linfáticos del cuello. Ustedes van a ver que hay como redes colectoras linfáticas, que son redes submucosas, musculares, subserosas, que se van a ir reuniendo a nivel del cuerpo y a nivel del cuello, y de lo que se van a desprender redes periféricas que van a ir a diferentes pedículos, digamos, ganglionares, a diferentes cadenas ganglionares diferentes. Lo que el profe les quiere preguntar, cuando ustedes hablan de los linfáticos, tienen que dar cuenta de los linfáticos de útero, es esto simplemente, que los linfáticos del cuerpo, del útero, se dividen en tres pedículos diferentes. Un pedículo anterior, o también llamado de ligamento redondo, un pedículo principal y un pedículo accesorio. El pedículo anterior, como yo les dije antes, lo que hace es acompañar al ligamento redondo y terminar en los ganglios ilíacos superficiales. ¿Qué son estos? Que estamos acá. Son los que acompañan al ligamento redondo y acompañan al ligamento redondo y siguen al trayecto inguinal, quiero decir, y llegan hasta los ganglios inguinales. Bien, por eso es importante tener en cuenta ese drenaje linfático por las posibles metástasis a distancia de una lesión a nivel, lesión tumoral o neoplásica a nivel del útero. Y después tenemos el pedículo principal o útero ovárico que va a los ganglios lateroaórticos, que son estos que van acá, los lateroaórticos, y después tengo otros que van directamente a los ganglios ilíacos externos, que van a estos. Bien, entonces, los del cuerpo van a los inguinales superficiales y profundos a los inguinales, a los lateroaórticos y a los ilíacos externos. Esos son los tres pedículos, digamos, linfáticos que tiene el cuerpo. ¿Ven? Que se ve bien en estas imágenes. Estas imágenes que son así como simples, que tienen como flechitas, son todas del MUR, si a ustedes les interesa ver. Y esta es una imagen que la saqué de un trabajo de investigación que está muy bueno. Tengo los colectores del cuello que se dividen en tres. Los del cuello también se dividen en tres. Un ramo anterior, que como lo dice acá, va a la cadena ilíaca externa, es esta. Un ramo interno o hipogástrico que va a la cadena ganglionar interna o hipogástrica, y un grupo posterior que va a los ganglios del promontorio. ¿Ven? Anterior, digamos, interno y posterior. Entonces sigue el anterior va a los ganglios ilíacos externos, el medial va a los ganglios ilíacos internos, o pedículo hipogástrico, que sería lo mismo que interno, y el grupo posterior a los ganglios del hipogástrico. Este es el cuello del útero. Fíjense que va en sentido antero-posterior, desde la cadena ilíaca externa, pasando por la interna y termina hacia atrás en el promontorio. Muy similar a lo que sería la próstata. Esto está bueno. Este esquema está muy lindo porque está bien simple de poder interpretarlo y porque aparte queda como rápido de una lectura rápida de repaso, y además porque tiene sentido y tiene sentido común, ¿bien? Básicamente. Hasta acá, linfáticos de útero. ¿Hay alguna duda que tienen? ¿Hay algo que quiera que vuelva a repetir? ¿No? Bueno, sigo entonces. Vamos con los colectores del cuello. Ya les dije, perdón. Los linfáticos de la mama. Los linfáticos de la mama en general, o sea, cuando ustedes se les hacen hablar de linfáticos de mama, hay todo un apunte de la cátedra de linfáticos de mama que no es lo que está en el cuaderno del estudiante, es otro apunte diferente. Hay un video de repaso de anatomía por esquemas de hace mucho tiempo que está muy prolijito, creo que es del año 2018 o 2019, que está muy prolijito y que yo voy detallando bien como lo dábamos antes. Puede haber cambiado la nomenclatura, pero está correcto ese video. Y está más fácil que lo que tienen ustedes en el cuaderno del estudiante, que explica tan poquito que resulta como más difícil. Entonces, los linfáticos de la mama, como repaso general, podemos decir que se dividen como en dos grandes grupos. Aquellos linfáticos que van a las cadenas que se llaman principales,
y aquellos linfáticos que van a las cadenas que son accesorias, ¿bien? Entonces tenemos que saber cuál es cada cual. Igualmente, siempre, obviamente, las cadenas ganglionares comienzan en redes colectoras, en este caso subcutáneas, subareolares, que están por debajo del pezón, se van reuniendo y se van haciendo cada vez más internas con respecto a la mama, hasta hacerse parenquimatosas, y sí luego empiezan a aparecer los colectores linfáticos de estas redes linfáticas colectoras que están en el interior del órgano. ¿Se entiende? O sea, en los órganos hay redes colectoras, redes de origen de las diferentes, de los linfáticos, de las diferentes vías linfáticas, o está mal decir vías, lo aprendimos este año, el año pasado en el Congreso de Anatomía, tenemos que decir corrientes linfáticas, las diferentes corrientes linfáticas, digamos, tienen un origen, una red de origen que está en el interior del órgano, ¿bien? Entonces, en mama, en general, están por debajo de la piel, son subareolares, ¿bien? Y después se van profundizando. Una vez que ustedes describan eso, que está bien descrito en el cuaderno del estudiante y en este video que yo les comento también, una vez que ustedes describen eso, pueden decir que los linfáticos de la mama se dividen en cadenas principales y cadenas accesorias. Que las cadenas principales son la cadena mamaria externa, que es lejos, la más importante, porque se drena en ella el 90-95% de toda la linfa de la mama, y la cadena mamaria interna, que es obviamente menor, solamente el 5%, y para determinar este drenaje de 95, antiguamente, que creo que ya ahora no se utiliza más, tendría que verificarlo, pero creo que ya no, se dividía la mama como en 4 cuadrantes, bien, un cuadrante superior y externo, un cuadrante superior interno, un cuadrante inferior interno y uno inferior externo. Entonces, solamente una pequeña porción de este cuadrante superior interno va a la cadena mamaria interna, y todos estos cuadrantes y los 3/3 del cuadrante superior interno va a la cadena mamaria externa. Bien, entonces, la división en cuadrantes de la mama permitía, digamos, describir o estudiar el porcentaje de drenaje de las cadenas de drenaje linfático de cada cadena principal. Y después tenemos las otras, que son las cadenas accesorias, que son la cadena accesoria transdiafragmática, que hay una profe que dice que no existe, pero bueno, en los textos está descrita, la de la axila contralateral, la interpectoral, es decir, que está entre el pectoral mayor y el pectoral menor, y la transpectoral, que significa que atraviesa el pectoral. Trans significa que atraviesa, está en inter, que está interpuesta entre los pectorales. El punto final de las dos cadenas ganglionares es esta cadena, que es el ganglio centinela, que está ubicado en la región superior, en el extremo interno y superior de la clavícula. En este sector que ahí yo les estoy marcando, ahí hay un ganglio que es el ganglio centinela. Normalmente, yo más o menos el año que viene, este año quiero decir, cuando estén cursando injuria y empiecen a ver y valorar un poco una de las materias que es semiología, les van a enseñar a palpar cadenas ganglionares. Y van a saber qué son, cómo se ponen en evidencia las cadenas ganglionares, dónde están ubicadas, cómo las palpamos. O sea, un poco van a tener que, digamos, recordar un poco de la anatomía, pero medio como que van a saber todas las causas y el por qué puede haber una adenopatía o un aumento de tamaño de una cadena ganglionar. Los ganglios linfáticos lo que hacen es ser como un filtro, ustedes estudiaban eso en crecimiento y desarrollo, y es el lugar donde se produce la respuesta secundaria inmune, y cuando hay, digamos, alguna patología incipiente o una patología que se está poniendo en evidencia, muchas veces se pone en evidencia porque aparece un aumento del tamaño, el aumento del tamaño de un ganglio, y a eso se lo llama adenopatía. Es decir, un aumento de tamaño es una adenopatía, es un ganglio aumentado de tamaño, eso es una adenopatía linfática. Ahora, ese ganglio, pues vamos a imaginarnos que tenemos
una cadena ganglionar. Yo se les comento esto por las dudas que tengan algún profe que se los pueda. Tienen un ganglio, una cadena ganglionar, los ganglios están todos unidos por un, digamos, colector. Vamos a imaginarnos que este ganglio que tengo acá aumenta de tamaño. Ese ganglio que aumenta de tamaño, porque de alguna manera es quien, digamos, procesó algo y encontró algo, digamos, algún antígeno que es, digamos, ajeno y no lo considera propio y que puede ser dañino, ese aumento de tamaño de ese ganglio que nosotros tenemos hace que esta cadena ganglionar, que está constituida por 5, 6, 10 ganglios, tenga su ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio en ponerse en alerta cuando hay una patología que está apareciendo y está reaccionando. Es la primera reacción. Eso es para todas las cadenas ganglionares. Cuando un ganglio o en cualquier parte del cuerpo aumenta de tamaño y es la primera alerta, digamos, ante una patología, ese ganglio es el ganglio centinela y es el que avisa a los otros y que pone en evidencia que hay una patología, es el llamador, por eso es el centinela. Ahora, el ganglio que está aquí, que se llama ganglio centinela, es un ganglio o es un conjunto de ganglios que forman parte de la cadena supraclavicular, que está en la parte del extremo superior, del extremo interno, quiero decir, no superior, no del extremo interno de la clavícula, por encima del extremo interno de la clavícula, eso sería la manera correcta de decirlo. Ese ganglio recibe la linfa del sistema nervioso central, recibe la linfa de los pulmones, recibe la linfa del páncreas, de colon, de estómago, recibe la linfa de mama, recibe la linfa de muchos órganos. Entonces, cuando se pone en evidencia, cuando se aumenta de tamaño, es el ganglio centinela por excelencia, por eso se llama ganglio centinela de Haller, en realidad es el ganglio centinela por excelencia, y generalmente cuando hay una lesión en alguno de estos órganos que yo les estoy comentando, se hace una punción de esos ganglios para ver si llegaron a esa distancia esos órganos. Una lesión que puede estar en ese órgano. ¿Qué significa? Este ganglio, cuando aumenta de tamaño, cuando hay una adenopatía, está indicando que hay una patología metastásica, o sea, hay una lesión tumoral en ese ganglio, pero que el origen está en un órgano lejos de él, que puede ser la mama, puede ser el sistema nervioso, puede ser el colon, puede ser el páncreas, puede ser el estómago, puede ser los pulmones. ¿Se entiende? Son otros, los ovarios también, por ejemplo. Hay varios órganos que drenan y se pone en evidencia a través de ese ganglio centinela. O sea, el ganglio centinela, un aumento de tamaño de ese ganglio centinela que está a nivel del borde interno, no el borde interno, el extremo interno de la clavícula en su borde superior, pone en evidencia claramente que puede haber una metástasis y hay que evaluarlo y es una urgencia y es no tan buen pronóstico, implica que hay ya una metástasis en otros órganos. ¿Bien? Entonces, un poco como para pensar, acá estaría el ganglio centinela, ¿ven? Ahí, un poco para pensar por qué tenemos que estudiar, es de público conocimiento, ya todos sabemos que el cáncer de mama es el primer cáncer en la mujer, en más frecuencia, es una gran población, no sé con exactitud actualmente lo que hoy exactamente qué cantidad de mujeres cada 10 padecen una lesión tumoral, pero hay una prevalencia enorme de la patología neoplástica del mama, por lo tanto sus linfáticos es algo que ustedes deben conocer, tienen que conocer y tienen que, digamos, es una herramienta fundamental, digamos, que el médico debe manejar y debe saber. Entonces, la mama dividida así en sus cuadrantes, fíjense que la parte interior superinterna va a drenar en la cadena mamaria interna, la arteria mamaria interna, que está acompañada de los vasos o de los ganglios mamarios internos, está ubicada por detrás del esternón y de los arcos costales, de la parte más interna, de la extremidad interna de los arcos costales, y esas cadenas ganglionales que tenemos aquí drenan la linfa
a el confluente yúgulo subclavio y fue o al canal, digamos, al confluente yúgulo subclavio a la derecha o a la izquierda, dependiendo si con la gran vena linfática o con el conducto torácico, y de allí a los ganglios pueden terminar entonces a los, en los troncos yúgulos subclavios, o bien puede ir al ganglio centinela. Y nos acordamos que es solamente el 5%. En tanto que la mama, la cadena externa de la mama, drena la linfa básicamente acompañando a ganglios que están dispuestos alrededor o siguiendo el recorrido de la arteria mamaria externa, torácica externa, y drena los ganglios que están en la axila. Y a los ganglios que están en la axila se van a encontrar con unos ganglios que son estos que se llaman nodos centrales o ganglios centrales. Y de los ganglios centrales van a ir a ganglios que son subclaviculares, que acá tienen el nombre de apicales porque es otra nomenclatura, pero están debajo de la clavícula, subclaviculares, y de allí al confluente yúgulo subclavio o bien al ganglio centinela. Bien, entonces van a un grupo de ganglios centrales, de los centrales van a ir a los subclaviculares y de los subclaviculares van a ir a los supraclaviculares, es decir, de los sub van a los supra. Los que están por debajo de la clavícula pueden ir desde allí a los supraclaviculares. ¿Ven? Hacen este recorrido desde la mama para los ganglios centrales, a los subclaviculares y de allí a los supraclaviculares y luego pueden ir al ganglio centinela. ¿Bien? Ese drenaje linfático que va desde la periferia hacia el centro tienen que conocerlo. Entonces, cuando aparece una lesión tumoral en la mama y hay que investigarla, después que se le investiga, que es un estudio de receptores, que se hace una serie de estudios, luego se investigan las cadenas ganglionares. Y cuando, digamos, se investigan las posibles metástasis, además luego de la evaluación con diferentes medios de diagnóstico, métodos de diagnóstico por imágenes, siempre se tiene que evaluar este ganglio, que es el ganglio centinela. Bien, se hace una punción del centinela. Bien, entonces, ahí tenemos la cadena mamaria interna, la cadena mamaria externa. Esas son las cadenas principales. Después tenemos la transdiafragmática, que es, atraviesa, digamos, el diafragma, viene de la región digamos, diafragmática y asciende para terminar a la cadena mamaria externa. Todas estas cadenas, accesorias que tengo acá, qué tonta, todas las cadenas accesorias en general drenan en la cadena mamaria externa. Finalmente, todas estas cadenas accesorias van a drenar en la cadena mamaria externa. Por eso decimos que la mamaria externa recibe el 95% de la linfa de la mama y la mamaria interna solo el 5%. Bien, hay también un pequeño videito que no es medio largo, pero por ahí es un tema para estudiar, linfáticos de mama, lo tienen que saber, igual que linfáticos de útero. De todo lo que dijimos hasta ahora, el recorrido de los grandes troncos y de dónde proceden las arterias que van a los órganos, porque ustedes van a decir el ovario está irrigado por la arteria ovárica. Bueno, bien, ¿de dónde nace la arteria ovárica? Ese gran tronco y algún detalle más pueden preguntarle. Bien, dentro de un contexto, cuando estén hablando de un órgano, por ejemplo, pero linfáticos de útero y linfáticos de mama se lo pueden preguntar independientemente. Por eso yo les recomiendo que si no lo vieron, lo vean. Hay videitos que están en el canal de los chicos del Centro de Estudiantes, que son anatomía por esquemas pura, y que están muy buenos, porque inclusive si ustedes se les esquematizan y van haciendo el mismo esquema, en un único esquema les queda todo, y solamente miran ese esquema y ya lo saben, y lo repasan directamente desde un esquema, y por eso está bueno. ¿Bien? Hasta acá. ¿Alguna duda? Porque linfáticos de mama siempre tiene dificultades y linfáticos de útero también. Hasta acá. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, vamos con la inervación. Me parece, por los lugares en donde se ubican los órganos, ustedes deberían conocer la inervación somática y que está dada, en este caso, por el plexo lumbar. La inervación somática es la que se encarga de inervar, es la vía de relación, básicamente. Lo de la vía de relación, básicamente, lo que les estaba diciendo.
y hay como una serie de plexos somáticos que irrigan la pared en donde están los músculos y la pared donde están ubicados estos órganos, pero que son más tomados y que son objeto de estudio más en el ser humano y su medio, que es sexualidad, género y reproducción. Pero lo vamos a mencionar solo para que ustedes tengan como una visión así como muy rápida. La inervación somática está dada por el plexo lumbar, que está constituida por los 4 primeros nervios lumbares, que son estos. ¿Ven? Este es el último o el 10º intercostal, este es el primero lumbar, segundo lumbar, tercero, cuarto y quinto lumbar. ¿Ven? El nervio 12º intercostal le da una ramita al primero lumbar se divide en 2 ramas, que son los abdómenes genitales mayor y menor, que hoy se llaman ilio hipogástrico y ilio inguinal. Y después el segundo nervio, el lumbar, lo que hace es anastomosarse con el primero, mandar un ramito anastomótico al segundo y dar 2 ramas terminales que son el génito femoral y el femorocutáneo. Y después el tercer nervio y el cuarto nervio reciben anastomosis de los nervios que son superiores a él y se dividen en 2 ramas. Cada uno de estos nervios se divide en 2 ramas, una anterior y una posterior, y todas las ramitas anteriores dan origen a un nervio, que es este, las ramitas anteriores dan origen a un nervio que es este, perdón, que tengo ahí, que es el nervio obturador, y este que es posterior, que es el nervio crural. Este es el posterior, que es el crural, y este es el anterior, que es el obturador. Ahora lo vamos a ver mejor. Y después tengo otro plexo, que es continuación del plexo sacro, que está aquí, que es ese plexo pudendo, que está constituido por el tercer y cuarto nervio sacro, y va a dar ramas al nervio pudendo, como rama principal, que va a dar todos los nervios que van a inervar al periné y fundamentalmente a los músculos que de alguna manera, contribuya a la inervación o se distribuyan los músculos que de alguna manera, acompañan o forran o forran básicamente, o acompañan, no son, los que accionan por su contracción la inyección de la sangre que hay dentro de los cuerpos eréctiles en el hombre. Y después tengo ahora vamos a verlos a esos, un minutito que ya lo ponemos. Después tengo una inervación vegetativa que está dada por el sistema simpático y el sistema parasimpático, que va a confluir en plexos, entre ellos el plexo solar. Este plexo solar lo tienen que saber bien. El plexo mesentérico inferior o intermesentérico, los plexos esplácnicos, pélvicos y presacros y el plexo hipogástrico. Este plexo solar da este plexo que es el espermático u ovárico. Entonces, esto lo tienen que saber re bien, plexo solar. Bien, cuáles son las aferencias del plexo solar y cuáles son las diferentes eferencias, porque les van a preguntar quién inerva vegetativamente a el ovario y quién inerva vegetativamente al testículo, justamente para que ustedes puedan diferenciar que el ovario está inervado por el plexo solar y la trompa y el útero están inervados por el útero fundamentalmente, porque la trompa tiene una inervación compartida, el útero por el plexo hipogástrico. O sea, ambos son órganos muy cercanos, unidos inclusive por ligamentos, pero tienen plexos que los inervan completamente diferentes. Pero no es solo eso o es el plexo únicamente lo que nos interesa, sino es cómo se organizó ese plexo y quién le dio las ramas simpáticas y las ramas o el aporte simpático y el aporte parasimpático para poder organizarse, ¿bien? Y poder funcionar. Entonces siempre cuando hablamos de un plexo vegetativo tenemos un núcleo en el tronco encefálico con la médula espinal, que es el núcleo central que le da origen básicamente a ese plexo y ese plexo, ese nervio que sale de ese ganglio que está en la médula espinal o en el tronco encefálico, sale periféricamente y se encuentra con un ganglio que puede estar o cerca del órgano o más lejos del órgano y hace sinapsis en él y de él sale una nueva fibra que es postganglionar, esta sería preganglionar, esta es postganglionar para ir hasta el órgano diana. Es decir, hay un núcleo central, un cuerpo celular que forma un núcleo central, que puede ser simpático o puede ser parasimpático, del que van a salir axones que van a
constituir lo que se llama el haz o las fibras preganglionares que van a ir a un ganglio. Realmente cuando estamos hablando de un ganglio que es parasimpático, el ganglio parasimpático está muy cerquita del órgano al que tiene que dar inervación, y el ganglio simpático está paralelo prácticamente a la columna vertebral porque es la cadena simpática que ustedes conocen, de las que se desprenden diferentes fibras de esas cadenas o de esas cadenas ganglionares o de ese ganglio parasimpático que va al órgano finalmente. Entonces así tenemos que para el sistema simpático, todos los núcleos centrales están en la médula espinal desde T1 a L2. Ahí están todos los núcleos centrales o todo el origen de toda la inervación vegetativa simpática de nuestra economía. Y desde allí van a salir todas las fibras que van a llamarse preganglionares, para terminar o en la cadena simpática o en diferentes núcleos, ¿ven? Núcleos que en este caso pueden ser núcleos del plexo solar, núcleos del plexo intermesentérico o mesentérico y núcleos del plexo hipogástrico. A lo que me refiero es que todas estas fibritas que nacen de la médula espinal, llevando información simpática, van a ir a un ganglio que va a ser periférico. Y de ese ganglio van a salir fibras postganglionares que van a ir a diferentes órganos. Esa es la inervación simpática. Ahora, el plexo solar tiene fibras simpáticas que proceden de determinados segmentos y tiene fibras parasimpáticas que proceden de diferentes segmentos también, este plexo solar. Entonces, para la cadena, para para el sistema simpático, lo que nos tenemos que acordar es que el origen del simpático es medular, está en la médula espinal, y la porción extra, digamos, radicular o que está fuera del neuroeje son la cadena simpática, bien, ganglionar, que está paralela a la columna vertebral, y o bien algunos ganglios que confluyen para formar diferentes plexos vegetativos. En tanto que el sistema parasimpático tiene su origen, tiene su origen de plexo, de núcleos, quiero decir, núcleos centrales que están o en el tronco encefálico o en la médula espinal, pero a nivel sacro. Bien, a nivel sacro, en las porciones sacras de la médula espinal. Acuérdense que la médula espinal termina en L2, bien, pero que esto termina en L2. Pero bueno, serían las metámeras sacras de la médula espinal. Desde estos núcleos, ¿ven? Desde estos núcleos centrales que tengo aquí, parasimpáticos, ya sea a nivel del tronco o a nivel de la médula espinal, salen fibras que van a terminar en distintos ganglios que están muy cerquita de los órganos o directamente en los mismos órganos. Entonces, el parasimpático lleva fibras, o porque también participa, básicamente, de la formación de los plexos a los órganos, pero los ganglios simpáticos están bien cerquita del órgano, o a veces en la pared del mismo órgano. Entonces, ya sea el sistema simpático o el sistema parasimpático, tiene un núcleo central. Nos acordamos que para el simpático está en la médula espinal, desde T2 a L1, y para el parasimpático está a nivel del tronco encefálico o en las metámeras sacras. Un ganglio periférico, que para el sistema parasimpático, como lo ven en este esquema, pueden estar cerca del órgano, como están en cabeza y cuello, o en la pared del órgano, como están en el resto de la economía, y una eferencia final que, digamos, es la rama postganglionar, que es una rama gris, un ramo gris, que va a aportar la información parasimpática, va a llevar el estímulo parasimpático al órgano, y que generalmente, como está tan cerquita del órgano, es bien cortito, a diferencia del simpático, que tiene ese núcleo, ese ganglio como más retirado del órgano, interpuesto entre el origen y el órgano a la mitad. Entonces esta fibra postganglionar es de mayor tamaño. No importa. Lo que me tiene que quedar ahora claro es que el simpático tiene origen a nivel de la médula tóracolumbar y el parasimpático a nivel de la médula sacra y del tronco. ¿Bien? Eso es lo que quiero que les quede claro.
todas las fibras que nacen de la médula espinal, que son simpáticas o parasimpáticas, lo que hacen es acompañar a esta, fundamentalmente las simpáticas, este es un nervio raquídeo, lo que está pintado en celeste son las fibras que podemos decir sensitivas, y lo que está pintado en rojo son las fibras motoras. Normalmente las fibras simpáticas acompañan, luego de hacer sinapsis en la cadena ganglionar, como acá lo ven, acompañan a la rama motora, ¿bien? Acompañan las ramas motoras. Eso es lo que quiero que se acuerden. Ven, acá están todas las ramitas motoras, de las que van a desprenderse, o no se desprenden, sino de las que se ven como están acompañadas por fibras simpáticas, que van a hacer sinapsis en la cadena simpática. Bien, en la cadena simpática. Y acá se ve la cadena simpática y los nervios que nacen de esa cadena simpática. Todo esto es para poder describir quizás un poco cómo se forman los plexos que ahora vamos a ver. Este es el plexo lumbar. Esto es lo que ya habíamos visto. El 12º nervio intercostal se reúne o manda una anastomosis al primer nervio lumbar, y de él se desprenden los nervios iliohipogástrico y ilioinguinal. El segundo nervio lumbar, que ahí lo ven en color, en ese color que se aprecia este sería el segundo nervio lumbar, va a dar como ramas dos nervios, que son el nervio femoral superficial y el genitofemoral, y finalmente vamos a tener el segundo nervio lumbar, el tercero y el cuarto, que se dividen en ramas anteriores, cuyo, la reunión de todas las ramas anteriores del segundo, tercer y cuarto nervio lumbar da el nervio obturador, y la reunión de todas las ramas posteriores, el nervio femoral o crural. Esto es plexo lumbar. Es simple. No creo que se los vayan a tomar porque es un tema del ser humano y su medio, pero simplemente para que recuerden que están en la parte posterior, y fundamentalmente para que recuerden que ese nervio obturador, que está acompañada de la arteria obturatriz, que la vimos tanto cuando veíamos los vasos sanguíneos, nacen del plexo lumbar, de la reunión de las ramas anteriores del segundo, tercer y cuarto nervio lumbar. Y después acá tenemos, este sería el nervio obturador, ¿ven? Y este sería el nervio sacro, el nervio crural o nervio femoral. Y después tenemos, a ver si lo tengo, el quinto nervio lumbar, que sería ese, junto con el primer nervio sacro, forman el tronco lumbosacro. Este quinto lumbar con este primer sacro forma el tronco lumbosacro. Eso forman el tronco lumbosacro. Y después, el segundo, el tercero y el primer nervio sacro forman el plexo sacro. Y el cuarto nervio sacro, junto con una anastomosis que recibe del tercero, forma el nervio pudendo, que acompaña a la arteria pudenda interna, que ustedes tienen que saber bien. Entonces, si les preguntan por quién está acompañada esa arteria pudenda interna, tienen que recordar que está acompañada por el nervio pudendo, que tiene su origen en el tercer y cuarto nervio sacro, y que además ahí están las fibras parasimpáticas sacras, que para llegar hasta los diferentes ganglios parasimpáticos siguen a este nervio pudendo interno. El nervio pudendo interno tiene su origen en el tercer y cuarto nervio sacro. Entonces ahí tienen el tronco lumbosacro, el primer nervio sacro con el quinto forma el tronco lumbosacro, el segundo y el tercero, estos tres nervios, primero, segundo y tercero, forman el plexo sacro, que da origen al nervio ciático, que es el mayor de todos nuestros nervios, y el cuarto y tercero, reunidos, forman el nervio pudendo interno, y por último, el primer y segundo coccigio, reunido con el quinto, forma el plexo sacrococcigio, que es pequeñito. Este es el nervio pudendo, ¿ven? El plexo pudendo, que da origen a este nervio pudendo interno, que acompaña a esa arteria pudenda interna, que ya hablamos bastante de su recorrido. Los plexos vegetativos son entonces el plexo solar, el plexo intermesentérico, el hipogástrico superior y el hipogástrico inferior. Vamos a hablar de cómo es la aferencia y la diferencia de cada uno de acuerdo con lo que ya vimos antes. Los ganglios que tiene el plexo solar son estos. Este, que es el semilunar, como su nombre lo indica, el aórtico renal y el mesentérico superior. Esos son los tres pares de ganglios que están a nivel de la cara anterior de la aorta, bien, por delante, digamos, de la aorta, y llegamos anastomosado por diferentes filetes entre sí.
tiene aferencias, es decir, contingentes que le llegan. La aferencia parasimpática es el neumogástrico derecho, que es esta. ¿Se acuerdan que el neumogástrico descendía al abdomen por el mismo conducto que atraviesa el esófago por detrás? Se divide entre dos ramitas que van a los dos ganglios semilunares. El nervio esplácnico mayor, que es este, el nervio esplácnico mayor es el contingente simpático, bien, que procede de la cadena simpática torácica, desde el ganglio simpático 6 hasta el 9, el esplácnico menor, que corresponde a las eferencias del ganglio simpático 10, 11 y 12, y las eferencias son diferentes plexos, bien, que acompañan a las arterias para ir al órgano. El plexo que a ustedes les interesa, en este caso es el plexo espermático, que va al testículo en el varón, o el plexo ovárico, que va al ovario en la mujer. Si seguimos, aquí tendríamos el plexo solar, si nosotros seguimos un poco más, nos encontramos con este plexo hipogástrico que se forma por la reunión del plexo intermesentérico y de la cadena simpática. Ahora lo vamos a ver, se forma por aferencias, que son el plexo intermesentérico y la cadena simpática lumbar, y las eferencias son plexos viscerales y parietales que siguen a las arterias en general. Y el plexo hipogástrico inferior, que es el plexo hipogástrico, que antes llamábamos así, hoy es llamado plexo pélvico, este lo tienen que saber bien porque inerva todos los aparatos reproductores menos los órganos del aparato reproductor, menos testículo y ovario, que son el útero, la próstata, las glándulas vesiculares, la vagina, todo está inervado por el plexo hipogástrico inferior. ¿Cuáles son las aferencias? Es decir, ¿quiénes forman este plexo hipogástrico? ¿Qué tenemos? El plexo hipogástrico superior, que es este, la cadena simpática sacra, que es esa, y el parasimpático sacro a través de los nervios erectores que le llegan por el nervio pudendo. ¿Y cuáles son las eferencias? Todos los plexos viscerales y parietales que siguen a los diferentes vasos arteriales. ¿Cuáles son los vasos arteriales? Los que vimos antes. La arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria vesical, la arteria prostática, todos los vasos arteriales viscerales de la arteria ilíaca interna. Entonces acá tenemos el plexo solar, ¿ven? El plexo intermesentérico, el plexo hipogástrico superior y aquí el plexo hipogástrico inferior, de un lado y del otro. Plexo solar, plexo intermesentérico, plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferior. Y las aferencias y eferencias que tienen que saber es lo que ya estuvimos hablando con anterioridad. ¿Cuál es el origen de los diferentes plexos? Ahí tienen el plexo entonces presacro hipogástrico superior, y ahí tienen el núcleo o el ganglio hipogástrico que está bien metido en el espacio, en la región anatómica que se llama espacio pelvirrectal superior, por debajo del peritoneo y por arriba del perineo, y ahí vamos a encontrar un ganglio muy importante, que es el ganglio hipogástrico, donde van a terminar todas estas aferencias y de las que se van a desprender todas las eferencias. ¿Ven? Ahí tengo las aferencias que llegan y ahí tengo las eferencias que salen acompañando a las arterias. Esto es lo mismo para ver cómo se desprende el plexo hipogástrico inferior y cómo le va a darnos acá, por ejemplo, a la vejiga, al recto, acompañando siempre, fíjense, a las arterias. Siempre acompañan a las arterias. Ahí tengo el plexo hipogástrico inferior, ven que siempre está acompañando a las arterias. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Hola, profe. Sí, yo le quería pedir si podía volver a una de las diapositivas anteriores del ¿Cuál de plexo todas? pélvico. Está. Esa puntualmente. Quería sacar una pequeña captura. Está Se muy lo linda. paso al Power. Se los paso, Esa, ahí chicos, al está. Power. Gracias. Se los paso y lo van estudiando mientras van haciendo tac, 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 lo van estudiando. De esto también hay un pequeño videíto, pero si ustedes tienen clara más o menos la anatomía del sistema nervioso, es armarla nada más. Bueno, no sé si les sirvió más o menos, entendieron, les sirvió de ayuda, ¿cómo estuvo?
me cuentan si tienen alguna otra duda. No, para mí Hola, sí. profe, estuvo muy claro. Muchísimas Bueno. gracias. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, excelente. Yo les paso ahora la clase a Octavio y Octavio que se la pase por si les sirve alguna imagen o por ahí los plexos que les interesa o los linfáticos. No hay problema. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada, chicos. Gracias. Chao. Buen fin de semana. Repasen tranquilos y si no los veo, éxitos.